Tus ojos, bendito Padre, Rey Celestial. Te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, Rey. Gracias, Señor, porque en verdad hoy venimos a expresar el sentimiento de amor. Agradecidos por todo lo que tú haces a diario, Rey. Gracias, Señor, porque tenemos un techo, tenemos una mesa donde sentarnos, una alacena, una nevera, Señor, tenemos un trabajo, tenemos la vida, Señor. Lo mínimo era hoy decirte, Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos vas a hablar en esta noche, Rey. Gracias, Señor, porque definitivamente hoy entendemos que apartados de ti, nada podremos hacer. Por eso te damos gracias, Yahweh. Gracias, Yeshua HaMashiach. Y gracias, mi Ruach HaKadosh y mis santos y santas. Recibimos al Espíritu Santo con el mejor aplauso que tú hayas traído en esta noche. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Podemos sentarnos, por favor. La fe activa tu milagro. ¿Cuánto lo creen? ¿Cierto? Cuando tenemos fe, todo lo vemos fácil. Cuando tú tienes fe, el milagro se activa. Cuando tú tienes fe, toda bendición se abre para bien de tu vida. Cuando carecemos de fe, no vemos nada. Todo se nos cierra, todo se nos oscurece y decimos que Yahweh no está con nosotros. Pero hoy te digo, hermano, hermana, ten fe, porque la fe activa tu milagro. Y vamos a ver cuánto tiempo llevamos nosotros caminando y no tenemos la fe. Porque si tuviésemos la fe, hermano, ya todo lo que habíamos pedido, lo habíamos obtenido. Pero infortunadamente, muchas veces, activamos la fe, pero como no vemos el milagro inmediatamente, nos desanimamos, entra la duda, entra la decepción y tiramos la toalla. Y vamos a ver una mujer que tuvo fe, que se activó en el momento preciso. Y yo te digo en esta noche, actívate hoy, porque hoy es el momento preciso. Ella caminó muchos años, 12 años dudando, 12 años de un lado para otro. Pero hermano, hermana, cuando ella escucha a quien debe escuchar, inmediatamente fue sana. Por eso dice la palabra a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿A quién se refiere este versículo bíblico? A Yeshua HaMashiach. Y dice el 25. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de un flujo de sangre. Y dice el 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Y quiénes de nosotros, antes de acudir a la primera fuente, que es Yeshua HaMashiach, nuestro sanador de sanadores, vamos al médico, vamos al brujo, al hechicero, que nos hagan riegos, que nos hagan baños, que nos hagan lumpias, que nos hagan alumbramientos, que nos hagan meditación, levitación, que nos hagan irisología, que nos hagan yerbatología? Hermano, hermana, eso le sucedió a esta mujer. Ella escuchó que Yeshua HaMashiach hacía milagros, que Yeshua HaMashiach llegaba cerca donde ella estaba. Y ella dijo, ya lo he derrochado todo. 12 años, donde he tenido una metrorragia crónica, que es flujo de sangre, y nadie me ha sanado. Y muchas veces nosotros, hermano, hermana, vamos a un médico, vamos al especialista, nos mandan a hacer exámenes de uno, de otro. Entonces, como el médico no da con el chiste, Hachatán usa a una persona y esa persona nos desvía para el brujo, el hechicero, y nada es gratuito en esta vida. ¿Y cuánto dinero hemos invertido para ser sanos?
cuando el problema espiritual no lo sana ni el médico, ni el psicólogo, ni el psiquiatra. Lo sana nuestro Yeshua HaMashiach. Entonces, el problema de la mujer de flujo era físico, porque era hemorragia, pero también era espiritual, porque ella tenía que activar su fe. Y Yeshua HaMashiach siempre se nos presenta, o nosotros mejor, lo vemos como la última alternativa. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿cuánto has gastado en el médico? No, es que es gratuito. No es gratuito, porque tú tienes que coger transporte. Tú te tienes que regresar en transporte y eso es plata. Y tú dices, no, a mí me sale barato o no me cobran. Hermano, tal vez allá no, pero tú tienes que coger transporte, ida y vuelta. O sea que tienes que gastar. La mujer del flujo en ese tiempo acudió fue a los médicos. Y los médicos no le podían diagnosticar lo que ella tenía. Era una metrorragia crónica. Y si vamos allí a la palabra, en Hebreos 11:6, debemos tener la palabra. Bueno, entonces, Hebreos 11:6, ¿quién lo tiene ahí a la mano? Un hermano que se levante con voz de trueno y diga Hebreos 11:6 en el Nuevo Testamento. Amén. Para que lo escuchen aquí. Hebreos 11:6. ¿Ya? Hebreos 11:6. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cierto? Entonces, hermano, es la certeza de lo que no se ve. Y tú en esta noche tienes que ver el milagro. No sé tú cómo vengas esta noche, no sé qué estés pidiendo, pero hoy tienes que activar la fe. La fe es la certeza de lo que tú no ves. O sea, hermano, hermana, que hoy tú vas a activar la fe para ver la sanidad, para ver el milagro de tu casa, lo que estás pidiendo, hoy tú lo vas a ver. Y la mujer del flujo, en ese momento, ella no tenía fe, porque ya había derrochado su fe en la medicina. Y todos los exámenes, todos los médicos, lo que le dijeron. Tal vez ella fue como último recurso al brujo, y le sonsacaron dinero, le dieron riegos, le dieron conjuros, potajes, bebedizos, hermano, hermana, pero eso no surtió el efecto. Entonces, Yeshua HaMashiach siempre está en el momento preciso en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? No es que tú lo busques, es que Él llega en el momento preciso. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la mujer de flujo estaba cansada, angustiada, debilitada, tenía hemorragia crónica, tenía anemia crónica, porque una persona después de haber derramado tanta sangre le da anemia, ¿cierto? Era una persona que ya estaba prácticamente desahuciada, que no tenía fuerzas, que ya se había resignado, que si se tenía que morir, pues se moría. Entonces, hermano, Yeshua HaMashiach solamente Él pasa. Y tú vas a ver que Él va a pasar en esta noche. Tal vez físicamente tú no lo ves, pero hoy tú lo vas a ver espiritualmente. Y dice la palabra en Levíticos 15:25. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. O sea, hermano, hermana, que en ese tiempo, bajo la ley, la mujer que tenía flujo de sangre era una mujer inmunda. Era una mujer que no podía tocar a nadie. Aún no podía estar con su esposo. Ella estaba resignada, como el leproso. También eran apartados
por la inmundicia. ¿Sí ve? Entonces cuando viene Yeshua HaMashiach, une, y él no ve esa inmundicia. Pero por la ley, la mujer era apartada. Tal vez hay mujeres que en su ciclo menstrual son 3 días, otras son 8 días, otras pueden ser más días. Y el esposo la puede apartar por inmunda, ¿cierto? Pero hermano, hermana, es simplemente el producto de un pecado que viene desde Eva. Porque la condición de la mujer no era esta. La condición era que ustedes fueran diferentes. Pero entonces con el pecado de Eva, dice la palabra, y el hombre con el sudor de su frente. Y la mujer tendrá mensualmente dolores de parto, que es la menstruación mensual. ¿Cierto? Entonces, hermano, hermana, eso es bíblico. Pero aquí dice que el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será una persona inmunda. Hoy ustedes no son inmundas, lo decía la palabra en el Antiguo Testamento. Pero Yeshua HaMashiach viene a validar, y por eso él habla del matrimonio, precisamente por eso. O si no, hermano, hermana, ¿cómo sería en este tiempo cuando ustedes tuviesen la visita? No podrían entrar a la iglesia, estarían apartadas, no sé dónde estarían, en sus casas las tendrían por allá en el patio, ¿cierto? Pero es el privilegio que ustedes pueden tener hoy en día. Anteriormente, la mujer la desechaba. El hombre la veía como su esposa inmunda, ¿cierto? Precisamente por eso. Entonces, hermano, 12 años con metrorragia crónica. Si ustedes, como mujeres, al tercer día ya están desesperadas, dependiendo su flujo, dependiendo su constitución, pueden durar hasta más días. Pero pues, básicamente son como 3 días. Pero hay mujeres que les dura más, ¿cierto? ¿O no? ¿Me equivoco? No, estoy en lo cierto. Entonces, vivía esta mujer en angustia, porque olía a feo. Por eso la palabra hace la relación como trapo de inmundicia, porque en ese tiempo no había toallas higiénicas. ¿Sí ve? Entonces era un trapo que la mujer se colocaba, se amarraba, y ustedes se pueden imaginar el olor tan fétido. No había ese privilegio que hoy en día puede tener la mujer. Entonces por eso el Señor hace la relación con trapo de inmundicia. Y dice la palabra, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre. ¿Sí ven? Y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Un ejemplo, sentadas en la silla las mujeres. ¿Sí ven? Tendríamos que hacer como hoy con la ley de bioseguridad, estar limpiando, estar echando alcohol, porque dice la palabra, cualquiera que tocare esas cosas será inmundo. O sea que si yo tocase en este tiempo, les estoy hablando de este tiempo, pero la palabra habla de ese tiempo. Si yo tocase una de estas sillas, me convertiría en inmundo, porque lo dice la palabra. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y así mismo se lavará con agua, y será inmundo toda la noche. O sea que el hombre que se acuesta hoy en día, si remontamos atrás, si se acostase hoy en día con la mujer, se tendría que bañar, perfumar, pero seguiría siendo inmundo. Hoy tenemos el privilegio que no es así, ¿cierto? Porque el esposo puede estar con su esposa, pues lógicamente no en la intimidad, pero no la va a rechazar, no le va a hacer el feo, ni él se tiene que bañar, ni él se... No, hermano, porque el Señor abrogó todo eso. Entonces dice la palabra que cualquiera que tocar esas cosas será inmundo. Eso era en el tiempo del Antiguo Testamento. Hoy ya hay el privilegio que eso no sucede. Entonces, esta mujer
fue rechazada por la sociedad. ¿Por qué? Vuelvo, lo repito, porque una mujer que tuviese el flujo de sangre era marginada, era aislada, la veían como cosa inmunda, como, vuelvo y lo repito, como la persona que tuviese lepra, también la apartaban. Lo que pasa es que a la persona que tenía lepra le colocaban una campanita en medio de las piernas, y cuando la persona caminaba sonaba la campanita y la gente sabía que esa persona tenía lepra, ¿sí ven? Mientras que la mujer no, se apartaba y ya los que deducían sabían que ella estaba con el flujo. Aún sin discernir, sabían que si no estaba con el esposo era porque esa persona tenía su visita mensual. Entonces, hermano, hermana, ella tenía miedo de angustia de que se pudiese morir, porque ya estaba prácticamente en una anemia, estaba pálida, desgastada, estaba sin comer, porque uno cuando está enfermo lo que menos quiere es comer, ¿cierto? Y una mujer que no se podía estar sentada, porque donde estaba manchaba, ¿sí ven? Donde caminaba regaba. Entonces era una mujer prácticamente estaba angustiada, rechazada, humillada. Ella ya había agotado todos los recursos. Hermano, yo te digo hoy, no agote todos los recursos. Ve a donde Yeshua Hamashiach. Él es el único que te sana sin costo alguno. ¿Qué es lo que tienes que dar? Tu fe. Creer que Él ya te sanó. Y el que venga esta noche enfermo, hoy el Señor te dice, si tuviera fe como un granito de mostaza, dile a tu enfermedad, muévete, y tu enfermedad se mueve, y tú automáticamente serás sano o sana. No sé cuál sea tu problema. Tal vez tu problema sea económico. Entonces también hoy vas a tener fe, que lo que tú no has visto, hoy lo vas a ver. Que si tú estás como estés, hermano, crea, tenga fe, porque si tú tienes fe, vas a activar tu milagro. Pero si no tienes fe, hermano, la duda mata el milagro. Todos tenemos que salir hoy revestidos con mucha fe. Vayamos allí a Marcos 5, 27, 28. Cuando yo hablar de Yeshua Hamashiach, vino por detrás, ¿sí ven? Ella no fue de frente, ¿por qué? Porque iba a ser rechazada. En ese tiempo, la mujer que tenía el flujo no podía tocar a nadie, y más a un hombre, ¿sí ven? Entonces dice la palabra, cuando yo hablar de Yeshua Hamashiach, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella simplemente dijo, yo toco a Yeshua Hamashiach. Como sea, yo no le puedo hablar, no me puedo dirigir a él, pero al menos lo toco. Y yo sé que al tocarlo, ese ungido tiene una unción. ¿Sí ven? El manto es bíblico. Y dice el 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si ve, hermano, hermana, que ella no dijo, ¿seré sana? Seré salva, ¿por qué? Porque ella conocía su condición. Y muchas veces las enfermedades por las que nosotros atravesamos es por el pecado. Lo que pasa es que no reconocemos y decimos, Dios tan malo, me mandó esta enfermedad. No, es a causa de el pecado. Entonces tú no puedes decir, el Señor me sanó, sino el Señor me salvó, porque aquí ella lo declaró proféticamente. Si tan solo tocaré el borde de su manto, seré salva. ¿Sí ve? Ella no dijo seré sana. ¿Tenía discernimiento? Claro. Mire la fe de la mujer del flujo. Tenía fe para decretar que ella iba a ser salva. Porque el cielo no entran los enfermos. ¿Sí ve? Entonces, hermano, hermana, la fe abre los caminos. La fe tuya abre tu negocio. La fe tuya abre tu empresa. La fe tuya abre tu empleo. La fe tuya
abre lo que tú estás pidiendo, pero es teniendo fe. Si tú, hermano, hermana, tratas de debilitarte, tratas de poner duda a la fe, ya la fe se muere. Entonces, hermano, tú tienes que creer. Hoy te tienes que activar. Hoy tienes que creer. ¿Por qué? Porque, hermano, la fe de ella abrió el camino a la salvación. Y dice la palabra que la multitud se aglomeraba frente o alrededor de Yeshua HaMashiach. O sea que la mujer del flujo no fue allá y metió la mano y ya. Ella pasó rechazos, pasó humillaciones, hasta pudo pasar golpes, pero ella centró sus ojos en Yeshua HaMashiach. Y ella dijo, Él es la última alternativa que yo tengo, porque yo he escuchado que Él hace milagros y los milagros de Él son inmediatamente. Yo ya estoy cansada, 12 años caminando con esta inmundicia y yo no voy a esperar más. Y si toco a ese varón, yo sé que Él me va a sanar inmediatamente. Y yo te digo hoy, los milagros del Señor suceden inmediatamente. No sé cómo tú vengas en esta hora. Si tocare tan solamente su manto, seré salvo. No pida la sanidad, porque ya somos sanos. Pide la salvación. Si tú tienes fe y métete con el Señor. La mujer del flujo se metió, pese a que el Señor tenía multitudes a su alrededor. No dice la palabra cuántas personas, pero una multitud, tú le pones los números. Y cada uno estaba buscando un milagro, porque a Yeshua HaMashiach lo buscaban por los milagros, lo buscaban por la comida, pero también lo buscaban para criticarlo y para maldecirlo. Entonces ella no dijo, uy, qué gentío, no, eso para qué. No, hermano, ¿sabe qué? Ella no dejó entrar dentro de ella el espíritu de conmiseración, el espíritu de temor, el espíritu de no puedo. Ella se activó y creyó y dijo, mi fe abrirá el camino a la salvación. Y tu fe en esta noche va a abrir el camino a la salvación, mi hermano, mi hermana. Entonces, la fe es la resolución firme para mover la acción. O sea que es una resolución. Yo tomo la decisión. Yo voy a hacer esto porque tengo fe que me va a ir bien. Tengo fe de que me va a salir este empleo. Tengo fe de que el dinero me llegará. Tengo fe de que soy sana. Hermano, hermana, tú mueves la acción para que veas la respuesta de Yahweh. Tú tienes que tener esa fe, hermano. Sin fe es imposible agradar a Yahweh. Por eso la mujer del flujo, antes de conocer de Yeshua HaMashiach, no tenía fe. No podía agradar al Padre, porque ella había puesto su fe humana, su fe natural, en el médico, en el brujo y en el hechicero. Y muchas veces, hermano, hermana, el cristiano pone la fe en la lotería, en el baloto, en el papá, en la mamá, pero en el Señor no. Y cuando ya ha agotado todos los recursos, cuando ya ves que no hay nada que hacer, ahí sí buscamos de Yeshua HaMashiach. Y eso fue lo que le sucedió a la mujer del flujo. Ella invirtió todo su dinero, quedó en la ruina, quedó en la escasez, ya no tenía ni qué comer, ya no tenía para ir a otro médico, ni al brujo, ni al hechicero, porque todo, hermano, lo gastó colocando la fe allá. Y yo te digo hoy, hermano, ¿cuánto llevas gastando el dinero que en un examen, que en el otro examen, que aquí, que allá? Hermano, hermana, ¿sabe qué? Busca a mi Yeshua HaMashiach. Y te darás cuenta, hermano, cómo Él te va a bendecir. Ella abrió el camino en medio de los que no creían. ¿Por qué? Porque a Yeshua HaMashiach lo seguía gente incrédula. Y en las iglesias hay gente incrédula, que no tiene fe, que a todo le pone duda, que a todo le pone temor, miedo. Es que no puedo ir, es que me da miedo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Hermano, hermana, eso es falta de fe. Y ella se movió en medio de las personas que no tenían fe. Y tal vez ella se centró en que Yeshua HaMashiach la iba a salvar. Ella no escuchó voces ajenas. Pero ¿para qué va allá?
Si Él no te va a sanar, como muchos escuchamos voces ajenas y nos dicen, pero ¿para qué va tanto al médico? ¿Para qué va tanto allá? Mire, solo pastillas. Hermano, hermana, solamente escuche la voz de tu conciencia que te está diciendo, ten fe y ve y toca el manto o el borde del manto de Yeshua HaMashiach. ¿Cuánto lo van a hacer? Entonces, hermano, la fe desata el milagro. Tu fe desata el milagro. Marcos 5, 29 al 34. Si tú tienes fe y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Sí ve? Yeshua HaMashiach no le dijo, vaya al médico, que le compruebe el médico, vaya, se hace otros exámenes. No. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Por qué, hermano? Porque es un azote mensualmente para ustedes, ¿cierto? Ella se sintió libre. Ella se sintió otra mujer. Se sintió una mujer importante, activa, ¿sí ven? Porque ya el enemigo había salido de la vida de ella. ¿Sí ven? Hoy, toda enfermedad, toda circunstancia, hermano, por tu fe vas a sacar todo espíritu que te esté agobiando. Entonces dice la palabra en el 30, 5, 29, 30. Luego Yeshua HaMashiach, conociendo en sí el mismo poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Sí ven? Él no dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Por qué, hermano, hermana? Porque él sintió que de su interior sale la sanidad. Y yo sé que cada uno de ustedes siente. Dice, ¿quién tocó mis vestidos? No se dejen lisonjear de que en algunas versiones dice, ¿quién me tocó? No. Claritititamente ustedes están leyendo en sus palabras, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Sí ven? Era tanta la unción que tenía Yeshua HaMashiach, era tanto el poder, que sus mismos vestidos tenían la unción. Es como cuando, hermano, hermana, tú te perfumas y vas pasando por cualquier lugar y dicen, ay, tan rico que huele, ay, me gusta abrazarlo porque huele tan rico, ¿cierto? Eso le pasaba a mi Yeshua HaMashiach. Él tenía tanta unción que los mismos enfermos eran sanos. Y aquí dice la palabra que la mujer del flujo tocó el borde. Es que ella no lo agarró abruptamente y venga Jesús, sáneme. No, ella medio alcanzó, porque era tanta la multitud, que ella medio, hermano, hermana, metió su manita y tocó. Tan pronto toca, dice que el flujo se secó. ¿Sí ve? Es el mismo milagro de los 10 leprosos. Ve y te presentas a tu pastor, y en el trayecto ellos fueron sanos. No esperaron a llegar a donde el pastor, sino antes de que llegasen donde el pastor, ellos ya habían sido sanos. ¿Sí ve, hermano, hermana? Entonces, cuando tú crees, el milagro sucede inmediatamente. Tú no tienes que esperar a ver cuándo, hermano, hermana. Yeshua HaMashiach hace los milagros inmediatamente. Y hoy tú vas a recibir tu milagro, hermano, hermana, y mañana te vas a activar y vas a venir a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y dice el 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? No, ¿quién tocó mis vestidos? Entonces aquí los discípulos debían de haber dicho, ¿quién tocó tus vestidos? ¿Cierto? Porque una cosa es que tú me toques el saco y otra cosa es que me toque mi cuerpo. Es totalmente diferente, ¿cierto? Entonces ellos dicen, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? El 32, pastor. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Hermano, hermana, él miró a su alrededor, pero él sabía quién había sido. Él no iba a adivinar, muestra a ver, ¿usted? Ah, no, ¿usted? No, él ya sabía.
Él solamente estaba esperando que la mujer del flujo reconociera el milagro. Y dice el 33. Entonces la mujer, ¿sí ve? Temiendo. ¿Por qué temía? Porque era una mujer que tenía el flujo. Porque ella violó una ley y la podían haber apedreado. Pero ella dice la palabra, entonces la mujer temiendo y temblando. ¿Sí ve? Porque ella sabía a lo que se tenía que atener en el caso de que la hubiesen escuchado. Dice, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando recibimos el milagro, dice la palabra que quien viene delante de mí, yo no lo echo fuera. Cuando nosotros nos postramos, nos humillamos, hermano, hermana, somos totalmente agradecidos. Dice la palabra, y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Sí ve? Tú le puedes mentir al hermano, a la hermana, al pastor, pero hermano, delante de él no podemos mentir. Y ella, para ser verdaderamente salva, ella tuvo que reconocer lo que ella hizo. Para que nosotros seamos verdaderamente salvos, tenemos que reconocer lo que hemos hecho hasta el día de hoy. ¿Cuántos milagros hemos recibido? Pero ¿cuántos milagros no hemos dado testimonio? ¿Cuántas veces, hermano, el Señor ha hecho obra perfecta en nosotros? Y nos comemos o nos atragantamos lo que Él ha hecho. Tal vez le damos la gloria al médico. Es que el médico me sanó. Es que hermano, no fue el médico. Fue mi Yeshua Hamashiach. Las manos que tuviste no fueron las del doctor Eutimio, fueron las de mi Yeshua Hamashiach. El hombre que viste ahí no era, el hombre que viste no era Eutimio, era Yeshua Hamashiach. Hermano, el médico sin Yahweh no es médico, porque son las manos de él. Entonces, hermano, ella reconoció toda la verdad. Y cuando reconocemos, podemos ser salvos. Y dice el 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho, ¿sí ve? Lo que ella declaró, el Señor se lo confirma. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Sí ve? El Señor liberó su espíritu para ser salva. Y liberó el azote de su cuerpo para ser sana. Dos cosas totalmente diferentes. Aquí lo dice la palabra. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Sí ve? Dos cosas totalmente diferentes. No mezclemos, porque muchas veces nosotros en la eisegesis del hombre quiere mezclar todo. Pero aquí está con puntuación, signo, con punto y coma, con comas, hermano, hermana. Es porque tenemos que saber, leer e interpretar lo que dice el versículo bíblico. Porque una cosa es que tú lo leas y él dijo, hija mía, tu fe te ha salvado, ven en paz y quédate. Y hermano, hermana, tú no vas a entender nada. Tenemos que ser y saber leer la palabra. Entonces, hermano, dice que la fe desató su milagro. Ella tenía una fe humana, porque por la fe humana ella no dijo, voy donde el médico para que yo sea salva. Ella dijo, voy al médico para hacer ¿qué? Sana. Pero cuando va a la fuente del milagro y dice, voy para que él me salve. ¿Sí ve? Totalmente. Una cosa, el dolor, en la angustia, en el desespero, iba en la carne para ser sana. Pero cuando ya agotó todos los recursos, cuando se quedó en la ruina, ahí sí, activó la parte espiritual. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando estamos en la carne, hermano, hermana, recurrimos a un lado a otro. Pero cuando se agota todo, entonces ahí activamos la fe. Y debía ser lo contrario, activar la fe primeramente. ¿Cuántas personas han gastado mucha plata en médicos y no les han dado con el chiste?
Y se ufanan, no fui al médico y no me encontró nada. Otro que dice que no me encontró nada. Hermano, hermana, es que tu problema es espiritual. Pero yo no he hecho brujería. ¿Quién te dijo que tú has hecho brujería? El problema es espiritual. Entonces ven a la iglesia para que te puedan ministrar en el espíritu. Cuando se ministra en el espíritu, tú eres salva, no eres sana. Eres salva. ¿Por qué? Porque tú reconoces tu pecado y eres salva, pero a la vez también eres sana. Lo que pasa es que nosotros tergiversamos los conceptos y en cambio de declarar que soy salva, declaro soy sano. Y tú debes declarar primero que somos salvos. ¿Sabe por qué? Porque arriba no van a estar los enfermos. La enfermedad está aquí en la tierra, pero arriba no hay enfermedad. Entonces declare que tú no eres sana, sino salva. Y te darás cuenta cómo el Señor te va a respaldar. Entonces, Yeshua HaMashiach iba. Él no iba a hacer el milagro de la mujer del flujo. Él iba porque Jairo fue y acudió a Yeshua HaMashiach. ¿Para qué? Su hija estaba agonizando. Su hija estaba casi muriéndose. Yeshua HaMashiach muchas veces no necesita entrar a una casa. Él con la palabra hace el milagro. Y entonces dice la palabra que él iba camino a la casa de Jairo. Le movió el carácter a Jairo, le movió la fe a Jairo, porque hermano, hermana, él se quedó 2 días. Y Jairo lo necesitaba ya. Pero el Señor lo estaba formando en su carácter y en su fe. Y entonces, Yeshua HaMashiach no era los que manejaba una agenda, como hoy en día nosotros, ¿no? Que es con agenda. Y es lo mismo porque a él lo seguían multitudes. A nosotros no nos siguen multitudes. Entonces no sé de cuándo acá porque sacamos agenda y damos, no. Tengo programación para diciembre, hermana, porque todos los siguientes meses los tengo ocupados. Eso es mentira. Entonces, él le movió el carácter a Jairo y le movió la fe para que él la activara. Y dice la palabra que cuando él iba para allá, ¡pum!, se le apareció la mujer del flujo. ¿Sí ve? Yeshua HaMashiach no escatimó en ayudarle a la gente. Él iba y por donde él iba haciendo milagros. Él no decía, no, estoy ocupado, mi hijita, mamita, usted está enferma, yo después vengo, o saque una cita ahí con Pedrito. No, él inmediatamente actuó, porque para él lo más importante era que las personas fueran salvas. Pero hoy en día no sucede así. La persona acude al pastor, al profeta, al que sea, SOS, él está muy ocupado, después la persona se murió, el pastor no lo atendió y la sangre de esa persona que se murió se la demanda el Señor al pastor. ¿Sí, hermano? Por eso ser pastor no es fácil. Ser pastor es tener mucho amor por las ovejas. El que no tenga amor por las ovejas no es pastor. Para que lo tengan en cuenta. No es que tú digas, el pastor. No, mi pastor, cuando el pastor te da mucho amor. Y Yeshua HaMashiach nos da amor. O sea que Él es el pastor de pastores. ¿Cuándo Él nos va a rechazar? Nunca. ¿Cuándo nos va a exhortar? Claro, cuando estemos haciendo las cosas mal. Pero nos exhorta en el amor. Entonces, hermano, hermana, tu fe te ha hecho salva. No dijo, tu fe te ha sanado. Y hoy tú activas la fe espiritual para que tú seas salvo. Porque la añadidura es la enfermedad. ¿Sí me dio a entender? La añadidura es la enfermedad. Tú tienes que salvar primero tu alma. Pero nosotros queremos salvar no, sino que nos sane el cuerpo. Y para Yeshua HaMashiach es más importante tu alma que tu cuerpo. Por eso Él dijo, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Ya cuando el alma está en paz,
Uno está tranquilo, no se desespera, no se angustia. ¿Por qué? Porque el alma está en paz. Y queda sana de tu azote. ¿Sí ve? Entonces, primero el alma y después el cuerpo. Pero nosotros primero decimos, primero el cuerpo y después el alma. No, hermano. Primero busca la salvación a través de que su alma esté en completa paz. Por eso hay almas que están en zozobra. Hay almas que están inquietas. Precisamente por eso. Porque, hermano, no han sido salvos totalmente. Entonces, él iba camino a la casa de Jairo. Pero ¿sabe qué? Muchas veces la fe se agota. ¿No les ha pasado? Claro. ¿Por qué? Porque nosotros subimos y bajamos como la montaña rusa. Hoy podemos haber amanecido con fe, pero como no vemos el milagro, nos debilitamos y ponemos duda. Entonces dice la palabra que muchas veces la fe se nos agota, porque no vemos el milagro. ¿Y sabe por qué? Porque no lo activamos. Una cosa es que tú digas, voy a ir a buscar empleo. Tengo fe de que voy a ir a buscar empleo. No, hermano, esa no es la respuesta. La solución es, tengo fe que me van a contratar ya. No me entendieron. Tengo fe que soy sana. Voy a ir al médico por descarte, pero soy sana y soy libre. Pero decimos, no, pues voy a ir porque, ay, pastor, gracias por la liberación, pero es que todavía tengo un dolor. Yo me voy a ir para el médico. Hermano, invalidó el proceso de liberación. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Porque eran tantos los demonios que habían gobernado tu cuerpo, que cuando el Señor te libera, el cuerpo empieza a tomar la verdadera posición. Por eso te duele. Y entonces tú invalidas la liberación y vas donde el médico, y el médico te formula una cosa, otra, y ya tú te devuelves dependiente de la droga y no vas a creer a la liberación. Entonces, cuando el Señor te haga una liberación y te duela, dale gracias, porque lo que estaba descompuesto, el Señor lo va a empezar a componer. Cuando nos hacen brujería, el cuerpo se desconfigura, ¿cierto? Como cuando ustedes ven una bomba, la bombita está ahí, pero cuando la empiezan a inflar, empieza a tomar una forma. Pero si le echan mucho viento, ¿qué pasa? Se estalla. Y eso nos pasa a nosotros. Entonces, hermana, solamente tengamos fe. Y dice, Yeshua HaMashiach le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Hermano, si tú tienes y crees, todo le va a ser posible. No sé qué estás pidiendo en esta noche, pero hermano, hermana, créalo, hermano, que el milagro ya está, pero tú no tienes que ponerle duda, temor, angustia, zozobra. ¿Será que sí? ¿Será que no? El milagro ya está hecho. Entonces, hermano, ella escuchó al hacedor de milagros, y tú hoy escucharás al hacedor de milagros. No sé cuál sea tu problema, pero simplemente escúchalo a él. Entonces, el manto de Yeshua HaMashiach era autoridad en milagros. Por eso la mujer tocó su manto. Ella sabía, no. Ella simplemente dijo, con que tan solo lo toque. Pero mire que su manita alcanzó, fue a tocarle el borde. No dice el manto, no dice es que lo agarró así, no, escasitamente. Fue tanto su esfuerzo por la fe que tenía, que medio metió la mano contra empujones, contra todo, y medio tocó. Porque Yeshua HaMashiach es solo unción, y sus vestimentas eran unción. La túnica de Yeshua HaMashiach no la han podido describir. Era una túnica entera. Y si tú vas a hacer una túnica hoy en día, le tiene que hacer que las mangas, que lo uno, que lo otro. Pero la túnica de Yeshua HaMashiach era de una sola pieza. Entonces, hermano, hermana, si puedes creer al que cree, todo le es posible. El manto es profético. Elías con Eliseo.
Cuando él dice, subo, baja el manto y Eliseo toma la doble unción. ¿Cierto? David es otro ejemplo. Mire, ustedes lo están leyendo allí. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas. Si ve que el manto es unción, y lo mismo que hizo Elías, lo hizo Eliseo. Y sucedió el mismo milagro. Y dijo, ¿dónde está Yahweh, el Yahweh de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo. ¿Sí ve? Del mismo modo. Ahí es otra enseñanza. Hermano, no podemos ponerle o quitarle a la palabra. No te la des de mucho teólogo, de que yo le pongo, le quito a la palabra. Dice aquí, que del mismo modo. O sea, tal cual le enseñó su maestro. Así como lo hace Timoteo cuando Pablo le enseña la palabra. Predique la buena palabra. Predique lo que has escuchado de mi parte. Y eso es lo que yo les digo. Hermanos, hermanas, prediquen la verdad. Prediquen la verdad. Nunca prediquen la mentira. Nunca prediquen el engaño. Es mejor tener 10 ovejitas, 15 ovejitas adoctrinadas bajo la verdad que tener multitudes bajo la mentira. Entonces, hermano, dice, ¿dónde está Yahweh de Elías? Y así que hubo golpeado. Del mismo modo las aguas se apartaron a uno y al otro lado. Y pasó Eliseo. Si ve, hermana, entonces, no le ponga ni un punto ni una coma de más a la palabra. Tal cual, por eso la palabra hay que saberla leer con puntuación. Esto no es leerla a la ligera. Esto no es como a mí me parece, porque muchas veces por eso tergiversamos el concepto del que habla la Biblia. Y no la entendemos, porque nosotros no punteamos. Entonces tenemos que puntear. Entonces, ese fue un caso. El otro fue el de David, en 1 Samuel 24, 4 al 6. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí, el día que te dijo Yahweh, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciera. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Entonces los hombres de David le dijeron, el 5 pasó. Después de eso se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Hoy te digo, hermano, hermana, no toque el manto del pastor. No lo corte. Porque aquí David se turbó su corazón, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Tal vez tú digas, no, pero si yo no tengo tijera, pero tú lo estás cortando con la lengüita, metiendo, hablando mal del pastor. Nunca toque un manto, nunca toque el manto de un pastor. Que él haga lo que haga, el problema es de él. Tú no le vas a la salvación, simplemente nosotros como ovejas tenemos que cumplir lo que dice la palabra. Pero hermano, hermana, nunca se meta a hablar mal de un pastor, aún ni para bien ni para mal. Déjelo allá en el altar, déjelo quietecito, pero ni tú ni nadie puede refutar, puede discrepar, puede señalarlo y mucho menos irle a tocar con la lengua su manto, a decir, es que ese pastor, es que no sé qué, es que si sé cuándo. Hermano, hermana, cuidadito. Es mejor que lo deje allá quietecito, así como cuando colocan el monachito allá bien arriba, el osito, que nadie te lo toque. Así deje al pastor bien arribita allá, que nadie lo toque, porque si tú lo tocas, el juicio vendrá sobre la persona que lo tocó. Entonces dice la palabra que David se turbó. Dice, después de eso se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Así sea lo que sea el siervo, malo, bueno, regañón, como sea, hermano, hermana, pero tranquilo, no te pongas a tocarlo. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. ¿Sí? Jehová me guarde de hablar mal de mi pastor. Mire, yo amo tanto a mis pastores que siempre
los he tenido en un sitio y cuando hablan mal de ellos, yo me hago valer. Porque si a ti te hablan mal de tu papá o de tu mamá, tú reaccionas, ¿cierto? Y nosotros debemos reaccionar por nuestros pastores. Si tú escuchas, no le prestes el oído al chismoso, porque tú estás haciendo la misma parte del chismoso. Es que a mí me contaron, es lo mismo, tú eres chismoso o tú eres chismosa. Entonces, cuando hablan mal de la iglesia donde yo nací, saco el apellido, porque conozco a mis padres espirituales y sé quiénes son ellos. Entonces, nunca he levantado, y ellos tienen toda la plata del mundo, tienen las iglesias más grandes de sana doctrina. Y así como es el hijo, así es el papá, o el papá, así es mi pastor. Entonces, hermano, aprendamos de lo bueno. Pablo le dice a Timoteo, aprende y predica la buena palabra. No te las des de mucho a querer saber más que Yahweh o a querer hacer lo tuyo. Desde que tú tengas buenos principios, hermano, tú vas a ser una persona correcta toda tu vida. Y dice, que Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Yahweh. Hermano, hermana, el Señor nos ungió. Y no nos ungió aquí, sino nosotros veníamos desde arriba. Como ustedes vienen desde arriba. Lo que pasa es que hay un tiempo y hay un proceso. Nunca se nieguen y nunca digan, es que yo no tengo llamado. Todos tenemos llamado. Todos tenemos llamado. Yo cuando todavía sigo un pastor oliendo a oveja, porque si no oliera a oveja, no me sentaría en sus casas. Estaría como el prepotente, arrogante, y te diría, invíteme al restaurante de 5 estrellas. Cuando ya el pastor deja oler a oveja. Pero algún día yo me senté allá en mi iglesia, porque sigue siendo mi iglesia. Uno no puede desconocer a sus padres espirituales o sus padres biológicos. Y yo decía, llegar a ser como mi pastor, nunca. Porque él sí nació en cuna azul. Y es un gran teólogo. Es un maestro de la palabra. Nunca. Imposible. Tiene uno que morir y volver a nacer en un hogar. Yo decía así dentro de mi ignorancia. Pero cuando el Señor empezó a meterme y a decirme, y tienes que estudiar, es que a mí no me lo dijo mi pastor, no me lo dijo el hermano, directamente Yeshua Hamashiach me dijo, tienes que estudiar. Él me lo dijo y me dio la orden. Por eso yo hago énfasis en esta iglesia, que todo el mundo tiene que estudiar. Mire, bueno, ustedes no alcanzaron a ver, vino un amigo de este ministerio, pero él vino con el director de una universidad. Y estábamos cerrando para que todos los diplomados de esta iglesia, ellos lo avalen. Se vino hasta acá. ¿Sí ven? O sea que esta iglesia, tú la puedes ver pequeña, pero es tan grande de corazón porque quiere darle lo mejor a ustedes. Pero muchas veces no lo aprovechan. Por eso el pueblo cristiano anda en ignorancia. Dice la palabra aquí, que Dios, que Yahweh me guarde de tocar al ungido. Que se extienda su mano, pero que yo no toque al ungido. Y nos daremos cuenta, hermano, ¿por qué? Entonces, todos ustedes, los que han estado en esta noche, aún los que nos ven en las redes sociales, son ungidos. Pero para llegar a este nivel, no es que tú digas, muese a ver, me meto la mano en un tamal, a ver, ¡ay, profeta! No, esto no es una lotería. Esto es de pagar un precio y de estudiar. Hermano, si tú quieres ser arquitecto, tienes que estudiar. Tú no puedes decir, yo soy arquitecto. Le piden su título. Y a nosotros no nos piden título, pero nos piden el testimonio. Y el testimonio es el mejor título que podemos tener. Entonces, hermano, hermana,
no toquemos, ni nosotros mismos. Todos aquí somos parte del mismo cuerpo. Aquí nadie es más que nadie. Yo tengo para ustedes, pero ustedes tienen para mí. Porque yo aprendo de todo lo que ustedes me enseñan. ¿Sí ves? Yo no me las sé todas. Los problemas de ustedes, de los problemas de ustedes, yo aprendo mucho. ¿Sí ves? No es que yo sea la solución, sino de los problemas de ustedes aprendo mucho. Y de los problemas de ustedes me instan y me obligan a estudiar más la palabra. ¿Sí ven? Entonces nunca te las des del gran teólogo que todas se las sabe. No, el pastor humilde aprende de la congregación, aprende de los problemas. Y tú, si algún día te vas a parar aquí, aprende de los problemas de la congregación. Cierra tus ojos allí. Bendito Padre, Rey Celestial, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia. En verdad, Señor, que muchas veces nos hace falta fe. La fe, sin fe es imposible agradarte. Y muchas veces te desagradamos porque carecemos de fe, dudamos, tenemos miedo, tenemos angustia. Y hoy, a través de esta enseñanza de activa la fe para recibir el milagro, a través de la parábola o de la historia de la mujer del flujo, así hoy vamos a aprender, Señor, que vamos a ser salvos para después ser sanos. Perdónanos si hemos puesto duda, perdónanos, Señor, si no te creemos, pero si escrito está, escrito está. Si tú lo hiciste con la mujer del flujo, así será con nosotros. Porque el mismo Yeshua, Hamashiach, de ayer, de hoy, es el mismo que hizo son milagros. Y tú estás en esta noche aquí. Por eso te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, y mis amados.